Buenas noches, mis amados hermanos, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios, para llevar este mensaje de esperanza, de salvación a cada uno de sus hogares. Alabo y glorifico al Señor porque nos permite en esta noche reunirnos delante de su presencia para adorar, alabar, glorificar, exaltar su nombre. Así que les invito, mis amados, para que tomemos esa actitud de reverencia, de adoración, de exaltación a nuestro Dios en este momento. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición, su protección y también su provisión. Oremos. Padre, te doy gracias por su gran amor, por su gran misericordia, por su gran fidelidad. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, has tenido misericordia de nosotros, nos has protegido, nos has guardado, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendigo cada familia, bendigo cada hogar, bendigo cada persona, cada joven, cada niño, Señor. Cada amigo, amiga, poderoso Dios, bendícelos, poderoso Espíritu Santo, llénalos de paz, de gozo, de alegría, de regocijo, Señor, de esperanza, de fe, de confianza, Señor amado, en ti, poderoso Dios. Señor, te pido que la gloria tuya sea sobre cada uno de nosotros, Señor amado. Bendigo las familias, Padre Celestial de la iglesia. Bendigo, Señor amado, los equipos de trabajo de cada iglesia, Señor amado, los diáconos, poderoso Dios. Bendecimos cada persona, Señor amado, que forma parte de esta gran familia, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos que tú impartas su gloria y su gracia sobre ellos, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, muchas gracias te damos, Dios de los cielos, por su gran poder, por su gran amor, por su gran misericordia y por su gran fidelidad, Señor. A ti sea el poder, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamándola a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Ese es el pasaje que hemos tomado para reflexionar en esta noche, y por eso quiero invitarles a que cantemos al Señor, y posteriormente de haber cantado, de haber alabado a Dios, entonces pues podamos también reflexionar, estudiar esta palabra. Entonces vamos a cantar al Señor con gozo, con alegría. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga por este lugar.
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, oh. Bueno, mis amados, ya hemos cantado, ya hemos alabado al Señor. Ahora vamos a entrar en el estudio de la palabra en esta noche. Y ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, el pasaje que leímos hace un momento, versículo 31 y 32, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, le comenzó a reconvenir. Pero él, volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Entonces, vamos a hablar acerca de tener una vida objetiva. ¿Cómo tener una vida objetiva? Cuando hablamos de una vida objetiva, tiene que ver, o estoy refiriéndome a tener una vida con un propósito definido. O sea, tenemos que ser como saber realmente a dónde vamos a llegar, cuál es el punto de referencia, a dónde queremos estar, en qué condición, en qué ambiente vamos a estar. Entonces, a eso me refiero. Y quiero decirles, mis amados, que ese tema lo vamos a abordar obviamente, desde los 2 ángulos que nos muestra la palabra. En primer lugar, pues desde el ángulo espiritual, pero también desde el ángulo aquí terrenal, o de esta tierra. Nosotros sabemos que la vida es un solo conjunto, no está separada ni está dividida. Creo que todo está prácticamente unido, entrelazado. Una cosa lleva a la otra. O sea, digamos, no se puede hablar de 2 vidas diferentes, pero sí hay acciones y sí hay cosas que son diferentes. Porque
cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de la salvación, pues obviamente estamos hablando de algo sobrenatural, de algo espiritual, de algo netamente celestial. Pero también es interesante entender que estamos en esta tierra, que mientras estemos en esta tierra también van a haber muchas cosas que realmente pues vamos a tener que saberlas manejar, saberlas guiar, saberlas conducir para que a la final, a la postre, resulte de beneficio en ambos aspectos, tanto en la parte física, humana, pero también en la parte espiritual. Entonces, quiero decirles que cuando Jesús vino al mundo en forma de hombre, Él tenía un propósito especial. ¿Cuál era el propósito o cuál fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra? Jesús no vino a la tierra aquí al azar, a ver qué resulta. No, ya había un plan determinado por parte de Dios. De hecho, ya Dios conocía de antemano todas las cosas como Dios, como Ser Supremo. Tenía todo, sabía perfectamente todas las cosas. Antes de incluso de crear al hombre en la tierra y de crear todas las cosas en la tierra, ya sabía todo. Como un arquitecto cuando está construyendo o va a construir o va a hacer un plano, va a hacer un diseño, pues obviamente él ya tiene en su mente, en su corazón, cómo va a quedar esa edificación, porque él está construyendo sobre algo que realmente ya hay en su mente, ya hay en su corazón, de cuál podría ser el diseño, cuál podría ser el resultado de ese trabajo. Y lo que hace es, entonces, cuando va a empezar su labor, lo que hace es simplemente empezar a plasmarlo en un papel, haciendo los diseños, haciendo los ajustes, haciendo todas las cosas pertinentes para que ese sueño, para que ese plan, para que ese proyecto realmente un día llegue a ser una realidad. Así sucede con Dios, o más bien, eso sucedió exactamente con Dios. Dios no vino aquí al azar, Jesús no vino a la tierra al azar, Él ya había un plan, y ya había un plan desde antes de la fundación del mundo. Y nadie podía imaginarse la magnitud del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Jesús tuvo una vida muy especial de preparación para su ministerio terrenal, empezando que Él es Dios. Recordemos que Él es 100% divino, pero también 100% humano. O sea, tiene esa combinación de ser realmente Dios, pero al mismo tiempo humano. Y eso nos está mostrando las dos características o los dos aspectos realmente con los cuales también el ser humano está en la tierra, que también tenemos porque recuerde que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que tenemos también una parte celestial, una parte espiritual, una parte divina, pero también hay una parte humana. Ustedes saben que a causa de la caída de Adán y Eva, obviamente hubo una degradación, hubo una distorsión de esa gloria de Dios y esa es la que tiene que Jesús venir a restaurar. Entonces, pero cuando llegó el tiempo perfecto, inicia su ministerio escogiendo a 12 discípulos, a los cuales después los llamó apóstoles, para prepararlos para una misión aquí en la tierra, y que era establecer la iglesia de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, aquí vemos una vida objetiva en el caso de Jesús. Él tiene un plan, hay un propósito, y quiero tratar de ilustrarlo a través de las cosas que nosotros conocemos. Cuando alguien está perdido en una selva, en una montaña, en un desierto, sabe que su vida depende de todos los recursos que él pueda usar para poder sobrevivir. Él sabe que necesita agua, necesita comida, él sabe que necesita resguardarse de los mosquitos, de los animales peligrosos, y así es que empieza él también a mirar, a ingeniarse cómo poder protegerse, cómo poder guardarse, digamos, de todas esas amenazas. Y entonces él empieza a construir de pronto allí sus propias fortalezas, sus propios medios de seguridad para que pueda ser protegido de todas las fieras y de todas las cosas que puedan venir como amenaza. Eso nos indica, hermanos, que nosotros realmente debemos siempre estar preparados y prevenidos.
No podemos tampoco esperar que nos lleguen las situaciones, las adversidades y quedarnos solamente contemplándolas. No, tenemos que accionar. Y Dios obviamente estará ahí para ayudarnos, para guiarnos. Así que Jesús es el modelo perfecto de cómo poder nosotros tener una vida objetiva. Jesús vino con un objetivo, establecer el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, su enfoque fue individual. Él depositó confianza en 12 personas, en 12 discípulos. Estas personas eran obviamente imperfectas, eran personas del vulgo, eran personas naturales, con una cantidad de defectos como nosotros los podemos ver a la luz de las Escrituras. Pero Él escogió a 12 personas, de las cuales después los llamó apóstoles. Y ahí entonces empezamos a ver cómo el propósito de Dios empieza a materializarse, cómo empieza a coger forma. O sea, ese plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, ahora empieza a plasmarse, como decir, en el papel, como en la realidad, en la práctica. Y eso también debe suceder en nosotros. A veces nosotros no podemos conformarnos o no podemos quedarnos quietos simplemente añorando, deseando, quizá de pronto mirando muchas cosas, digamos, muchas posibilidades de vida, pero no hacer nada. No, tenemos que hacer algo. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de poder nosotros como reconstruir, como de replantear las cosas para poder nosotros salir adelante. Y es precisamente lo que debemos siempre tener presente. Jesús tenía el propósito de cumplir una meta, un objetivo, y era obviamente salvar a la humanidad, salvar al hombre, es poder volver nuevamente a reconectar al hombre con Dios. Y eso es lo que hace y eso es lo que se propone hacer. Nosotros también debemos tener esos planes, nosotros también debemos tener debemos prever todas esas cosas. Obviamente sabemos que no es nada fácil, que vamos a tener muchos obstáculos, que vamos a tener muchas adversidades, que vamos a tener gente que se va a levantar en contra, que no les van a estar a nada a gusto, pero lo importante acá es que realmente nosotros no nos desenfoquemos del plan y del propósito de Dios, sino que realmente sigamos cumpliendo con la tarea, sigamos haciendo la labor que Dios nos ha encomendado, pero también hay que buscar cómo poder nosotros realmente cumplir también con nuestros deberes personales, con nuestros deberes aquí en la tierra. Miremos algunas cosas que tuvo que vivir Jesús, tuvo que pasar Jesús. En primer lugar, Jesús tuvo que padecer mucho. Ustedes saben que realmente ese plan, ese objetivo no fue nada fácil para Jesús. Desde el momento que vino aquí a la tierra, Herodes ya quería matar a Jesús, siendo él hasta ahora un niño. Y vemos claramente cómo este hombre quería destruirlo, quería matarlo realmente. Y los papás tuvieron que llevarlo a esconderlo en Egipto. Ahí vemos una persecución, y así todo el tiempo de su ministerio, hasta que lo llevaron a la cruz. Entonces no fue nada fácil. Tuvo que padecer mucho. Ser desechado por los ancianos que eran las personas supuestamente que le iban a brindar la protección, la seguridad, que le iban a estar allí prácticamente como abriéndole el camino, porque eran los que conocían las Escrituras, conocían la palabra, y realmente fueron los que más se opusieron, fueron los que se levantaron contra Jesús, y también de los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Realmente esa gente era la que debería haber protegido, haber respaldado, haber apoyado a Jesús, pero la paradoja fue, y es que realmente ellos se levantaron en contra de Jesús, no lo aceptaron, lo rechazaron. Entonces, esa es la lectura que nosotros hacemos de la vida de Jesús, pero es también nuestra lectura. Realmente cuando nosotros tenemos metas, cuando tenemos anhelos, cuando tenemos sueños, cuando tenemos cosas buenas, vamos a tener muchos enemigos, vamos a tener muchas personas que se van a levantar, van a haber personas que realmente se van a valer de cualquier argucia, de cualquier chisme, de cualquier cosa para destruirnos, para derribarnos.
para afectarnos realmente y tratar de impedir que nosotros logremos el propósito, logremos los planes, logremos las metas que tenemos trazadas o que Dios de pronto nos puso a hacer. Y vemos claramente también que Jesús tenía que morir. Realmente ese era dentro del plan que estaba de salvación, estaba también incluida la muerte de Jesús, porque era la única manera que Él podía redimirnos de la maldición del pecado. Entonces, y de Satanás y de la muerte. Entonces, realmente Jesús tenía que morir para podernos darnos vida. Así que eso estaba también incluido dentro del propósito, dentro del plan. Pero que también estaba contemplado el que Él resucitaría a los 3 días. Ahí también estaba dentro de ese plan que Jesús resucitaría al 3er día y de esa manera libertaría completamente a la humanidad, los restablecería esa conexión, esa relación con Dios, volvería la gloria de Dios a la plenitud en el hombre, pero también derrotaría a Satanás, el pecado y la muerte. Ahí vemos claramente cómo realmente el plan de Dios o el plan de Dios a través de Jesús se empieza a cumplir a cabalidad. Y eso también nos está mostrando a nosotros que en esta tierra, cuando tenemos objetivos, cuando tenemos planes, cuando tenemos proyectos, cuando tenemos sueños, cuando tenemos metas, pues obviamente tenemos que entender que no va a ser fácil, que realmente van a haber adversidades, que van a haber muchas cosas que se van a interponer, que van a haber muchos obstáculos, muchos tropiezos, pero aquí lo importante es realmente lo que se tiene en mente, lo que se tiene como objetivo, lo que se tiene como meta, a dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Y es ahí entonces donde tenemos que cobrar ánimo, cobrar fuerza. Y eso nos ayuda a nosotros también a no desmayar. Todo lo anterior aplica también para nuestras vidas. Así que en la tierra nosotros no va a ser nada fácil. Muchos predicadores tratan de enseñar que el propósito es netamente terrenal. Y está bien, realmente nosotros tampoco no vamos a decir que todo el tiempo vamos a vivir de, bueno, Dios nos sustenta, Dios nos provee, pero hay que trabajar, pero tenemos que ser diligentes, tenemos que ser responsables, tenemos que también ayudar a otros, tenemos que proveer para las cosas de la iglesia, del templo, tenemos que ser generosos, dadivosos. Entonces realmente pues aquí en este caso pues vemos claramente que van a haber muchas situaciones que tenemos que realmente lidiar y tenemos que manejar y tenemos que responder. Entonces vamos a fortalecernos en Dios cuando nosotros realmente aprendamos a sobreponernos a toda adversidad. El Señor nos enseña que para lograr nuestros objetivos tenemos que estar preparados y padecer mucho y ser desechados por los hombres. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos realmente nosotros a llegar a ese punto donde podamos realmente sobreponernos a toda adversidad, a toda dificultad, a todo tropiezo y realmente salir triunfantes en esta vida y realmente lograr el objetivo que es primeramente poder tener una vida acorde, digamos, a la palabra de Dios, a los propósitos de Dios, pero también poder tener y disfrutar de esa vida eterna? Realmente es algo que tenemos que nosotros trabajar. Pero aquí vemos claramente en esta parte que nos promete también que nosotros, Jesús está prometiendo que con su muerte, con su resurrección, Él también nos está dando a nosotros, porque Él es las primicias de todas las criaturas. Quiere decir que esos pasos que Jesús dio en la tierra, también todos nosotros los seres humanos los vamos a dar también, y especialmente los hijos de Dios vamos a tener ese privilegio de seguir esa misma huella, ese mismo camino que el Señor Jesús ha trazado. Pero vemos aquí claramente que habían personas, aparte de los escribas, de los fariseos, de los maestros que estaban allí, que eran las personas que quizás Jesús esperaba que le ayudaran y que lo respaldaran y que realmente estuvieran con él en su trabajo. Vemos claramente que también de los 12 discípulos que Jesús había llamado y que con muy buena intención realmente, porque aquí uno ve una buena intención de parte de Pedro, pero también trataron también de obstaculizar a Jesús en el plan y en el propósito.
de muy buena forma, de muy buena voluntad, pero equivocado. Entonces vemos claramente cómo Pedro se interponía también en el plan de Dios y déjeme decirle que siempre habrán Pedros en nuestra vida y tanto en nuestra vida natural, nuestra vida humana, como también en el ministerio, como en la vida espiritual. Van a haber esos Pedros que se van a levantar de manera aparentemente pues muy de buena voluntad, pero que van a entorpecer, que van a afectar realmente nuestra relación con Dios. Dice que Pedro, sin embargo, comenzó a reconvenirle. Por supuesto, vuelvo a repetir, Pedro no lo estaba haciendo con mala intención, él lo estaba haciendo de muy buena voluntad, pero la realidad era que Jesús pudo interpretar en Pedro que realmente lo que estaba diciendo Pedro y que esa buena intencionalidad que tenía Pedro estaba impidiendo realmente que él pudiera cumplir el propósito de Dios, porque ya sabemos que el propósito de Dios a través de Jesús era que él tuviera que padecer mucho y que tuviera que morir, lo que Pedro quería evitarle, que realmente no muriera. Y diciéndole, no, mira, mejor que no te metas en problemas, mejor no te metas en esos líos, mejor así como estás bien, ¿verdad? No te vayas a enredar, no te vayas a complicar la vida. Y aparentemente es algo muy sano. Y yo no sé cómo responderíamos nosotros en este tiempo, si alguien realmente se tratara de interponer, incluso con muy buena intención, también para evitarnos quizá de pronto situaciones adversas, diciendo, no, mira, más bien deje eso así, pero es que hay unas cosas, hay unos objetivos, hay unos planes, hay unos proyectos, hay un ideal. Entonces, pues yo no creería que deberíamos dejarnos desviar del propósito. Tenemos que ser muy seguros, muy firmes en la visión, muy firmes en los propósitos, muy determinantes en lo que realmente estamos haciendo, como muy convencidos para que la cosa realmente funcione. Entonces, cuando Pedro trata de reconvenirle, pues obviamente Jesús ve que es un estorbo, es un obstáculo, y por eso él tuvo que reprenderlo, y más que mirar a Pedro, vio fue como el plan de Satanás y el plan del enemigo, tratar de torpedear el propósito que ya estaba definido, ya estaba trazado en la vida de Jesús. Entonces, ahí vemos claramente cómo realmente a veces también suele suceder con nuestras vidas, tanto en proyectos aquí en la tierra, ya sea de pronto de profesión, de empresa, de emprendimiento, en fin, en la vida social, en la vida política, en la vida de pronto también incluso hasta familiar, en decisiones también sentimentales, emocionales. También a veces la gente trata de interponerse cuando realmente hay algo que hay que buscar una solución, hay que buscar una salida. Así que eso es normal que así como le pasó a Jesús, nos pueda pasar también a nosotros, gente con muy buena intención, queriendo también desviarnos del propósito y del plan de Dios. Pero vemos que Jesús no podía permitir esto. Y nosotros tampoco podemos permitir que este tipo de situaciones se presenten y que realmente traten de entorpecer el plan y el propósito de Dios. Ni en el ministerio, ni en la vida espiritual, ni en la vida familiar, ni tampoco en la vida laboral, ni en la vida también en nuestros sueños, en nuestras metas, en aquellas cosas que se están construyendo. Realmente debemos tener metas definidas, propósitos definidos, objetivos claros para que podamos realmente trabajar en ellos. Así que Jesús actúa de una manera muy particular y lo que hace es reconvenir a Pedro y también tiene que llamarle la atención y decirle, no, déjame que yo tengo que cumplir con este propósito, yo tengo que hacerlo. Y Jesús también le invita que mire un poco más allá, que no se fije solamente en lo chévere, en lo bonito, sino que realmente mire más allá, que fije sus ojos en Dios, en el plan que hay sobrenatural, en el plan y en el propósito sobrenatural que hay de Dios, y realmente que es algo muy maravilloso. Quiero traer a colación algo que pasó en el Antiguo Testamento y es especialmente con los espías que realmente mandó Moisés para que espiaran la tierra y para cuando iban a hacer la invasión allí en Jericó. Y él dice que mandó los espías
2 espías. De los 2 espías, 10 llegaron con noticias negativas y 2 llegaron con noticias buenas. Si Moisés realmente hubiera prestado atención a las noticias negativas, pues seguramente no hubieran pasado a conquistar la tierra prometida. Pero él escucha la voz de 2 personas que están diciendo realmente sí, es verdad, los gigantes son impresionantes, las ciudades son muy amuralladas, pero creemos que el que nos ha dado el permiso, el que nos ha dado la facultad de ir allí a espiar la tierra es poderoso y nos puede dar la victoria. Y eso escuchó Moisés, y Moisés simplemente atendió a esa recomendación y fueron a conquistar la tierra. También vemos otro caso cuando Josué manda a los espías y vemos claramente que allí aparece otra mujer, una mujer que realmente no era de muy buena reputación, pero una mujer que tenía un corazón maravilloso. Y realmente cuando vio a los espías, pues ella sabía y había escuchado del Dios de Israel, y en cierta manera ella albergaba un temor en su corazón, y ella lo que hace es esconder a estos espías porque lo venían buscando los enemigos, venían buscándolo para matar a esos espías. Y realmente esta mujer lo que hace es protegerlos, y vea cómo esta mujer termina estando dentro del plan de redención. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir mucho más allá, que tenemos que mirar que realmente hay planes, hay propósitos de Dios que a nuestro parecer parecieran que no sean correctos, que no sean dignos, que de pronto sean juzgados a los ojos humanos, pero que realmente a la postre ahí está el plan y el propósito de Dios en cada una de las cosas. Y por eso Jesús le invita a Pedro a mirar un poco más allá, a mirar más allá de lo que siempre nuestros ojos naturales y nuestro razonamiento nos invita a mirar. Tenemos que mirar y entender cuál es el propósito, cuál es el plan, qué es lo que realmente Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y esto, por eso a Pedro le costó mucha dificultad entender esto. Su mente nunca pudo imaginar lo grande del ministerio de Jesús y lo difícil que sería para Jesús tener que enfrentar todas esas cosas, pero era el plan de Dios. Esta es la forma también que nosotros tenemos que enfrentar cualquier cosa que se interponga en nuestro camino y simplemente seguir el trazo que hay por parte de Dios en los objetivos que Él tiene para con cada uno de nosotros, para con la vida espiritual, para con el ministerio, para con nuestra vida terrenal. Tenemos que tener claros esos objetivos. Jesús estaba dispuesto precisamente a morir en la cruz de Calvario para salvarnos, y nosotros también debemos estar dispuestos a pagar el precio, en lo que haya que pagar el precio, porque realmente es donde nosotros tenemos que ser de carácter y ser firmes y ser fuertes. En el versículo 34 y 35 dice que llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Alguien le dijo que el sueño de Dios era salvar a la humanidad, pero la verdad que Dios no puede tener sueños porque Él vive en un tiempo presente continuo. Entonces, no es que haya un sueño de Dios de salvar a la humanidad, no, es que simplemente había un plan, había un diseño ya establecido. Una cosa es que haya un sueño, el sueño sí puede darse en nosotros, ¿verdad? El sueño sí puede suceder en nosotros como seres humanos, que realmente tengamos algún ideal, alguna meta, algún sueño, y que realmente debemos trabajar en él, tenemos que recoger todos los recursos y todas las cosas que necesitamos para poder cumplir ese sueño. Pero en el caso de Dios no, había simplemente un plan, había una determinación, porque Dios no está improvisando ni tiene muchas cosas que hacer, no, simplemente hay un diseño, hay un plan, y ese plan se va a cumplir. Entonces, mis amados, Dios nos está mostrando a la luz de las Escrituras que realmente las cosas valiosas cuestan, y a veces cuestan bastante, pero hay que trabajar, hay que sobreponernos a toda adversidad, sobreponernos a las crisis, a los problemas, a las necesidades, a incluso muchas inconformidades de la gente, y bueno, en fin, muchos obstáculos van a haber y quizás van a venir, pero lo importante es tener
claro quiénes somos en Dios, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra vida relacional, también con los demás, y estar firmes. Si usted quiere tener entonces una vida victoriosa en Cristo Jesús y lograr ese regalo más grande, que es la salvación, que es la vida eterna, entonces debemos nosotros reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas y realmente permitir que Él gobierne, que Él nos dirija, que Él nos guíe. Si estamos con Él, hermanos, cualquier cosa que emprendamos en esta tierra, vamos a ser bendecidos. Recuerden lo que Dios le dijo a Josué, que toda la planta donde pisare su pie sería una tierra de bendición para Él. Recuerden que la bendición siempre estará de Dios en nosotros y Él nos ayudará, Él nos guiará y Él nos fortalecerá y Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. El Señor Jesús vino precisamente para darnos ese regalo de la salvación y la vida eterna. Él no dudó en poner su vida en rescate por nosotros. Así que el objetivo de Jesús fue cumplido a través de la resurrección, de la muerte y la resurrección, y también de su ascensión al cielo. O sea, en otras palabras, Él cumplió su propósito, cumplió su objetivo, cumplió su meta en la tierra, dándonos a nosotros ese privilegio de ser sus hijos, de ser su pueblo, de ser su iglesia, y que también nos desafía a nosotros a ser personas determinantes con los sueños y con las metas espirituales que tenemos, y también con todos los planes y proyectos que puedan darse aquí en la tierra, porque también se requiere de esta firmeza y se requiere también de esta determinación. En cualquier área, en cualquier aspecto, laboral, en cualquier situación, es aplicable todo esto que el Señor Jesús nos enseña. Se necesita realmente ser aguerridos, se necesita ser fuertes, se necesita ser determinantes, tener un objetivo claro y saber que realmente vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Entonces lo único que tiene que hacer es realmente creer, confiar, esperar en el Señor y realmente procurar de hacer las cosas lo mejor posible para su gloria y para su honra, viviendo una vida acorde como nos enseña su palabra. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por su gran amor, por su gran misericordia. Gracias porque esta palabra nos desafía, nos reta, Señor amado. Dios mío, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos ilumines, Señor amado. Mira todos esos planes, esos metas, esos sueños que hay, Padre Celestial. Mira, Señor amado, ese propósito por el cual nosotros estamos en sus caminos, Señor. Dios mío, te lo ruego, te lo suplico, que tú nos bendiga, que tú nos respaldes, que tú nos ayudes, Señor, que no nos desampares, poderoso Señor. Guíanos conforme a su poder, a su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén, y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Tengan una feliz noche, descansen y recuerden siempre que en esta vida vamos a tener muchos obstáculos. Van a haber muchas personas que se van a levantar de frente como enemigos, pero también habrán otros que van a estar quizás de pronto de nuestra parte, pero de una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy sigilosa, muy prudentes. Nos van a querer también decir, mira, más bien no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, cuando usted y yo sabemos que realmente tenemos que hacerlo, así sea difícil, así sea doloroso, así sea de pronto muy fuerte la reacción y quizás de pronto seamos desaprobados incluso por la mayoría, pero sí son determinaciones que realmente sí van a afectar y van a destruir y van a socavar el plan y el propósito de Dios. No hay que dudarlo, hay que hacer las cosas para que realmente el propósito y el objetivo se cumplan. Dios los bendiga, descansen, bendiciones. Dios los guarde. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo